Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, María José, por la presentación. Buenas noches, soy Renato Giga. Y bueno, conversé con el CAE, a quien agradezco mucho su invitación para conversar con ustedes hoy por algunos minutos con respecto al contrato de obras, sobre todo, como le comenté al CAE. El contrato bajo el cual he trabajado la mayor parte de mi carrera. Voy a proyectar una presentación que es muy... Denme un segundo, por favor. Para ver los temas, digamos, principales de la ejecución contractual y eh, ofrecerles algunos insights a ustedes, algunos enfoques de cómo abordar la ejecución contractual, porque al fin y al cabo, bueno, como ustedes ya lo sabrán, ¿me permiten primero, por favor, consultarles si ustedes ya ven la versión completa de mi presentación? Sí, en efecto, ya se ve. Muchas gracias. Como ustedes conocen, como ustedes sabrán, o desean conocer en todo caso, la Ley 32069 y sus reglamentos son bastante detallados, o al menos bastante más detallados que lo que fue en su momento el decreto legislativo 1071 y luego su posterior modificación con la Ley 3225, o 3255, perdón. He dividido mi presentación en cinco temas principales, que es el marco de la ejecución contractual, digamos la sección más general, la interpretación del contrato, obligaciones y cláusulas, gestión y supervisión y resolución, que son los temas, digamos, más frecuentes para abordar en contratación eh, de obras bajo el régimen público. Y al final quiero abordar, digamos, a través de unas líneas de tiempo, algunos aspectos ya más, digamos, de las patologías o de los problemas que se pueden generar durante la ejecución contractual. No, evidentemente podría dedicarme a hacer una revisión absoluta y completa de todo el régimen porque estaríamos aquí horas de horas o días. Así que, sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, bueno, el artículo 58 de la ley dice que estamos ante un contrato con obligaciones recíprocas. El Estado necesita la colaboración de un particular para llevar a cabo su propósito, que es brindar mejores condiciones de vida a la población y cumplir así con la finalidad de toda comunidad política organizada, que es el bien común. Em, Todo contrato tiene coordinadores que son designados, o sea, personas de la entidad que son designados como coordinadores respecto de uno o varios contratos. Y es ese coordinador el que aborda la ejecución contractual desde esa entidad, que es la que se provee de los servicios, ¿no? En este caso de la obra. Em, Nosotros, como ustedes ya sabrán, esta ley ha incluido expresamente las modalidades de contratos estandarizados, entre ellos NEC y FIDIC, pero hay muchos más, por supuesto. Estos modelos también están en un listado que está en una directiva que ha publicado el propio OS. Se busca que haya un uso estratégico de la consultoría de las obras y de la gestión de instalaciones, y en efecto también una cosa interesante de la ley que ya deben haber abordado ustedes en presentaciones anteriores, y por eso lo estamos pasando muy de vistazo esto, es que en esta ley y en su reglamento se reconoce que existen no solo los contratos para la ejecución de la obra propiamente dicha, sino también para su operación y mantenimiento. Y está ese énfasis en eso, en que precisamente ese valor por dinero, que es uno de los principios con los cuales se suscriben estos contratos, tengan en cuenta esa vida útil que va a tener la obra y así sucesivamente. Esta es la cuestión en la que de verdad me gustaría detenerme más. Y es una cuestión que, de hecho, también voy a volver al final, pero el aspecto de la interpretación contractual es bien complicado en la ejecución de la obra, no solo porque, digamos, siempre va a haber intereses contrapuestos en todo conflicto potencial que se puede dar durante la ejecución de un contrato. Creo que eso es una verdad de perogrullo y ustedes deben saberlo o lo van a experimentar por sí mismos de primera mano en su momento. Pero hay un dicho que se atribuye a Miguel de Unamuno, pero entiendo que no está verificado que él haya sido el autor.
en fin, pero me parece una frase muy ilustrativa al respecto, que es la siguiente. Las cosas de tan sabidas, es decir, las cosas que nosotros presumimos que siempre sabemos, no, pero ¿para qué vamos a evaluar esto si ya todos sabemos cómo es interpretar un contrato? Porque es leerlo. Em, el dicho dice, las cosas de tan sabidas se nos olvidan, aproximadamente. Y precisamente por eso quiero incidir en esto, porque en la gestión contractual y en el arbitraje, que son los lugares en los cuales me he desempeñado durante todos estos años, es uno de los aspectos más problemáticos, no solo por la intransigencia de las partes, por los roles que ellas asumen, porque el espíritu de cooperación que debería existir entre ambas partes en aplicación del 1362, por ejemplo, del Código Civil, no existe. A veces es una versión absolutamente de contrincantes. Y al mismo tiempo, nuevamente, insisto en esto que dije hace unos minutos, la visión es de todos sabemos hacer esto, aplican su visión y no hay una reflexión un poco más trabajada de, a ver, démonos un respiro, abordemos esto de manera ecuánime, ambas partes, leamos la disposición que es controversial entre ambas y veamos si llegamos a una interpretación común. Por lo general, lo que lleva a las interpretaciones dispares son el temor a asumir responsabilidades frente a la Contraloría General de la República, el famoso miedo a la firma, que es ya todo un fenómeno burocrático reconocido incluso en sentencias del Tribunal Constitucional peruano, y pues son aspectos extrajurídicos que no deberían jugar un rol tan marcado, sino que más bien deberíamos enfocarnos en lo que dice la ley y entre eso el Código Civil y la Ley General de Contrataciones y su reglamento. La Ley General de Contrataciones y su reglamento, como ustedes saben, tiene principios rectores. He señalado cuatro de ellos que me parecen más importantes para la ejecución contractual. El de legalidad o de buena ejecución del contrato, como señala Daniel Terrón en un trabajo que se ha publicado en 2026. La legalidad no solo concebida como hay una frase muy gráfica que utiliza Sergio García Long al explicar el principio de la buena fe, en la que habla de que el contrato, en este caso la norma, vista por los funcionarios públicos, constituye un cuarto en el cual se camina libremente, pero del cual no se sale. Y creo que la concepción que en otras jurisdicciones ya se tiene sobre el principio de legalidad, que ya incluso hasta se renombra por principio de buena administración, concibe que es un respeto a la juridicidad en una concepción más amplia. Es cierto que el principio en su propia definición señala es el respeto a la Constitución, las leyes y el derecho, pero al llamarse principio de legalidad, ese bagaje arrastra a la concepción que en la práctica la gente tiene sobre él, sobre todo funcionarios públicos. Eficiencia y eficacia, no tengo que detenerme demasiado en esto, seguramente ya lo han visto en las anteriores unidades. Valor por dinero, la maximización del uso de los recursos públicos teniendo en cuenta el corto, mediano y largo plazo. Y la equidad y colaboración, que es muy importante. Sobre esto también luego me puedo detener más, pero básicamente que los contratos deben ser medianamente equitativos entre las partes y los riesgos que ellas asumen, y eso no siempre sucede en contrataciones públicas. Señalado estos principios para el tema de interpretación, porque el subnumeral 5.3 del artículo 5 de la ley señala que estos principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente ley y su reglamento, de integración ante sus vacíos y como parámetros para la actuación de todos aquellos involucrados en el proceso de contratación. Como ustedes verán, en realidad no son principios con los cuales deban leerse las disposiciones del contrato, al menos eso es lo que dice el subnumeral 5.3. Lo cierto es que sí son criterios para interpretar las disposiciones de la norma y su reglamentación. Asimismo, esta primera disposición complementaria final, que es algo que ya está en todas las versiones de las normas de contrataciones con el Estado desde hace ya 3 décadas, me parece, porque la primera norma de contrataciones públicas data del 90 y algo, em, que la presente ley prevalece sobre las normas de procedimiento administrativo general de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables. Esto tiene un correlato en el Código Civil, que es en realidad la norma que más va a valer para
llevarnos a entender cómo debemos interpretar la norma. Tenemos el artículo 168 del Código Civil. El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se ha expresado en él y según el principio de la buena fe. Este artículo es prácticamente lo mismo que el 1361. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. El 1362, que no está incluido aquí porque no es exactamente lo mismo, recuerda que el acto jurídico se ejecuta conforme a la buena fe y como ustedes se darán cuenta, 1361 y 168, junto con el 1362, cumplen más o menos este mismo rol. El 169 y 170 son también muy importantes y se refieren a las cláusulas de los actos jurídicos, se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyéndose las dudosas el sentido que resulte del conjunto de otras. Es decir, después de haber visto el textual y el funcional, si se quiere, estas maneras de lectura o de interpretación, la textual, que es el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él, o el 1361, los contratos son obligatorios en cuanto se hayan expresado en ellos, esa es, digamos, la interpretación literal. Luego está la funcional, según el principio de la buena fe, corresponde a la voluntad común de las partes, funcional. 169 va a la sistemática, ¿no? Y a la integración que debe hacerse siempre de las lecturas de todo contrato conforme a su completitud, a la integridad de las cláusulas. Si hay cuestiones que aparentemente llevarían una contradicción, bueno, a ver, leamos, veamos cuál es el propósito final del contrato, veamos cómo armonizamos estas disposiciones. Esta, estas disposiciones del Código Civil han llevado a que académicos como Alfredo Bullard hayan elaborado este gráfico que me parece, valga la redundancia, bastante gráfico, ayuda muchísimo a comprender eh, el acercamiento con el cual debemos ir a la labor jurídica de interpretación. Tenemos un texto, una cláusula, nos acercamos de manera textualista o bajo el criterio de interpretación literal a esa disposición. Si la cuestión no puede ser resuelta con ello, vamos a la buena fe, a la conducta de las partes y las negociaciones, si es que son ilustrativas. Pero en realidad, como ustedes se darán cuenta, lo primero que tenemos que hacer es la sistematicidad, luego la búsqueda de la intención de las partes y luego la funcional. La funcional, sobre todo porque a veces las propias disposiciones del contrato pueden, digamos, ayudar a cerrar esa integración sistemática que estamos haciendo de la lectura de las varias disposiciones que aparentemente eran contradictorias y que estamos revelándose que no tanto. Pero a veces ese tipo de disposiciones que tengan, que se tengan a la vista y que nosotros, con las cuales nosotros tengamos que confrontarnos en nuestra práctica diaria, se van a entender en un contexto profesional, slash comercial, slash de la industria. Eh, Hay muchos contratos, no solo en contratación pública, en los cuales se va a colocar no solo, digamos, las buenas prácticas de la industria, digamos, es una cosa adicional, sino que los propios profesionales que están trabajando desde la entidad y, y en la contratista particular, estoy hablando obviamente de los ingenieros, van a saber qué cuestiones, en efecto, eran necesarias ser observadas y que por evidentes razones no están expresadas del todo claro en el blanco y negro del contrato. Entonces, y que a veces puedan haber estado ¿cómo decirlo?, en la parte trasera de la cabeza cuando se estaba negociando el contrato y las disposiciones, o mejor que negociando, elaborándose el contrato y a veces formulándose las consultas por los contratistas, porque como nosotros sabemos, la manera en la que se elaboran las disposiciones contractuales en el Perú y sobre todo en contratación pública es una entidad elabora un proyecto, ese modelo sufre unas cuantas modificaciones a partir de determinadas consultas formuladas durante la etapa de consultas, valga la redundancia, y ese es, digamos, el mayor efecto que pueden tener las partes, los sujetos particulares o los privados durante el proceso de elaboración del contrato. No se trata de una negociación, pero igual son cuestiones que pueden haber estado en la mente, ya sea de los contratistas que estaban formulando esas consultas o de los funcionarios que estaban elaborando esos pliegos, esos documentos contractuales que estaban en la licitación y que luego se han modificado ligeramente para tener en cuenta esas precondiciones, esos presupuestos que estaban las partes teniendo, las partes en el sentido no contractual, ¿no? No, estos sujetos en la etapa precontractual. Y eso luego lleva al texto contractual definido.
Ante eso, nosotros tenemos que buscar que también los principios a los que me estaba refiriendo hace unos minutos sean criterios o mecanismos de garantía frente a desviaciones del poder, de la arbitrariedad o de la corrupción. Este es un texto de Daniel Terrón que se ha publicado en 2026. En un trabajo colectivo publicado por la Universidad de Salamanca. ¿Qué queremos decir con que la interpretación bajo los principios jurídicos sean mecanismos de garantía frente a desviaciones del poder, arbitrariedad o corrupción? Es que si estamos en efecto frente a un contrato como el que les acabo de describir, un contrato en el cual eh, tenemos un texto en gran medida cerrado, antes de que el contratista pueda formular cualquier tipo de recomendación o nada, precisamente es ahí donde vendría bien tener en cuenta la aplicación de esos principios que no son solo favorables para el Estado, sino que más bien sirven de herramientas para que el contratista exija el respeto a sus derechos, ya sea durante la ejecución o ya sea durante la etapa de solución de controversias, si es que no fueron respetados en su momento oportuno. Esto es lo que quería comentarles respecto a interpretación. No sé si alguien tiene una duda ahí mismo o si no las abordamos luego. O sea, si les surge una duda a alguien con respecto a al tema de interpretación ahora y quiere abordarla antes de que siga pasando con las otras cuestiones. María José, no sé si me puede ayudar usted en comprobar si hay alguna consulta. No lo puedo ver desde aquí. No, no, doctor, por ahora no hay ninguna consulta. Supongo que ya las darán al final. Vale, gracias. Bueno, luego, como les decía, un contrato bajo el régimen de la Ley de General de Contrataciones Públicas tiene un contenido ya bastante cerrado desde el destaque. Hay cinco cuestiones que son obligatoriamente incluidas en las contrataciones: garantías anticorrupción y soborno, solución de controversias, resolución por incumplimiento y gestión de riesgos. Esto en realidad también es en gran parte una reiteración de los modelos contractuales previstos en la normativa anterior y no tengo demasiado que ahondar allí. Las garantías, lo que sí, digamos, la normativa ahora lo que tiene es este abanico de posibilidades de garantía, fideicomiso, carta fianza financiera, que es la más común, seguro, retención de pago, que también se usa, realización, y sus características son las de siempre, ¿no? A la que estamos acostumbrados quienes litigamos o quienes acompañamos a contratistas en la ejecución de proyectos, son incondicionales, solidarias, irrevocables y de ejecución automática. Ante esta ejecución automática y ante toda esta retahíla de condiciones y características, más de una vez nos habrá pasado o nos habremos encontrado frente a un contratista que se ve defraudado por una negociación que terminó mal y que llevó a la ejecución de sus garantías ante un presunto incumplimiento que él estaba cuestionando en algún método de solución de disputas o que estaba preparando para llevarlo a su método de solución de disputas. Y pues nos encontramos con un cliente que se ve descapitalizado, desfinanciado o con un daño reputacional de alguna gravedad cuando se le ejecutan esas garantías, porque a veces también son de sumas cuantiosas, son a veces de algunos millones de soles o de dólares. Y como sabemos, no cabe oponer discusión ni ninguna demora en la ejecución de estas garantías. Son lo que son. Ahora, hay que recordar que la propia ley, y si no la ley, el Código Civil reconoce que ante una ejecución indebida o injustificada de las cartas fianza, ello implicará la responsabilidad civil de la entidad y que se reclamará en arbitraje o en conciliación. No sé si detenerme en este momento sobre un aspecto precisamente que he experimentado ya en algún par de ocasiones con contratos de este tipo, en general, me refiero a contratación pública, y también en contratos excluidos del régimen de contratación pública. En muchas ocasiones, todos conocemos, o bueno, creo que debería empezar por ahí como, como es de conocimiento, pero lo reitero, las entidades tienen un margen de discrecionalidad mensurado por el principio de buena administración o de legalidad, ya lo había dicho, los márgenes que le da la norma para negociar determinadas arreglos con los contratistas, y con esto me refiero a qué sucede cuando hay una disputa sobre una ampliación de plazo que no se ha querido otorgar, ha sido rechazada, pero sí existen argumentos a favor de ella. Eh, o, por ejemplo, se ha ejecutado
aparentemente mal un componente de la obra, hay argumentos técnicos para decir de que está ejecutado bien y que el aparente vicio o deficiencia o defecto es subsanable rápidamente. Frente a eso, en ocasiones las entidades, perdón, han alcanzado a los contratistas y les han dicho, mira, conversemos sobre esto, hagamos una mesa de trabajo en la que conversemos sobre las razones por las cuales sí es o no es una deficiencia. Y en el transcurso de esas negociaciones que iban muy bien, digamos, para el contratista dice, oye, me están entendiendo los funcionarios de que esta cuestión, su supervisión también está entendiendo que esta cuestión es un error, que esta deficiencia en realidad no es lo que están pretendiendo, que con una subsanación de este tipo y no una refundación del componente de esta obra, el asunto se arregla. Frente a ello, muchos contratistas se han visto defraudados en el sentido de que de buenas a primeras o entre gallos a medianoche, como el dicho que quieran, se les ejecuta las cartas fianza y ellos están, digamos, a veces se quedan con el texto de la 61.4 y dicen, no, pero ya no puedo hacer nada, incondicionales, solidarias, irrevocables de ejecución automática, y piensan que no pueden recuperarlas. O sea, me refiero al monto que ha sido ejecutado y por tanto obtenido por las entidades. En realidad sí se puede recuperar si es que se formulan reclamaciones por daños y perjuicios, porque evidentemente esto es un daño emergente. Son cantidades que fueron ejecutadas indebidamente por la entidad porque se ejecutan ante precisamente un incumplimiento, y si ese incumplimiento se demuestra ya sea no atribuible o inexistente porque no reunía las características de un incumplimiento según los principios del pago y las condiciones del Código Civil y las condiciones técnicas que estuvieran en el expediente, perdón, en el expediente técnico de la obra, pues evidentemente se habrá ejecutado mal e injustificadamente estas fianzas. Quería detenerme en ese aspecto también porque es una cuestión recurrente, me parece, de la conversación, o digamos, de mi experiencia profesional y de la conversación que tengo con otros colegas que también ven contratación pública. Y es una cuestión que en efecto muchos contratistas a veces no tienen plenamente presente, que se pueden formular reclamaciones de daños y perjuicios en función a ejecuciones indebidas de carta fianza. Bueno, esto. Me adelanté a la diapositiva. Luego la gestión y supervisión, bueno, acá se confirma este aspecto que les decía. Estamos ante una norma que regula bastante estos asuntos y verán estas disposiciones, ¿no? La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y el cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado del contrato y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo, de informar actos que pongan en riesgo la ejecución y es responsable administrativa, civil y penalmente por los hechos de su autoría. Habría sido interesante que, como en contratos estandarizados, la supervisión adquiera un rol ligeramente más independiente y autónomo respecto de la entidad, pero ya sea bajo este régimen o el anterior normativo, me refiero, las supervisiones adoptan una posición de subordinado técnico o representante ingenieril de las entidades. Es cierto que básicamente para eso han estado pensadas en la ejecución, pero si vemos, hago este contraste para que pensemos colectivamente sobre este asunto. En efecto, en las versiones más modernas o más actuales, perdón, de los contratos estandarizados, que es cierto, no son la panacea, por supuesto, pero traigo este tema a colación. Existen disposiciones expresas en las que se dice el gerente de obras, que es el término que normalmente se utiliza para las versiones en castellano, em, no es un representante, un mero representante de la entidad, sino que es un consultor técnico especializado que em, suple, digamos, esta especialización técnica que no tiene por lo general la entidad, porque las entidades, como nosotros sabemos, se encargan de encargar, a la redundancia, de solicitar que se ejecuten obras, pero no son constructoras. Entonces van a tener cierto personal técnico a disposición, pero no personal técnico especializado al nivel que una constructora o las consultoras, una constructora o una consultora especializada, porque ese es su giro de negocio. Entonces, frente a eso, habría sido interesante que se adopte la posición, la perspectiva o se valore los beneficios de que los consultores, los supervisores, perdón, o los gerentes de obras
tengan un punto de vista imparcial e independiente de la entidad, porque de nada sirve un consultor técnico especializado que trabaje con la entidad si es que va a ser un mero adornador de fórmulas técnicas, de rechazos que la entidad ya tiene prearmados, digamos, ¿no? O sea, si la entidad le imprime cuál va a ser la tónica de cada análisis técnico, supuestamente técnico que debería adoptar las entidades a través de sus gerentes de obra, estamos ante un sistema que no responde de sí mismo, ¿no? Y frente al cual el contratista va a tener a dos sujetos contrarios y contrincantes. Una cosa similar a la que sucede frecuentemente en las concesiones entre el concedente, que está representado por un ministerio por lo general, a veces gobiernos regionales y municipalidades, y el supervisor de las concesiones, que es Ocitran, por ejemplo, en transporte y así. Sigamos. Bueno, las modificaciones que pueden darse al contrato son las que todos conocemos, ¿no? No debe afectar el equilibrio económico financiero y si se afecta este equilibrio económico financiero, la parte beneficiada debe compensar a la otra. Esto decía el autor al que cité hace un momento, Daniel Terrón. Él observaba que la reacción era ligeramente deficiente porque debía entenderse más bien que ante una causa que provoque el desequilibrio económico financiero, las partes debían adoptar medidas para evitar ese desequilibrio, compensarlo y que la parte que se vea perjudicada no sufra las consecuencias de ese desequilibrio. Se tiene que hablar de las causas y de las cuestiones con las cuales se compensa una y otra, no de que si una se ve afectada por el equilibrio económico financiero. El equilibrio económico financiero es la cuestión que se ve perturbada. Tenemos las reducciones del expediente técnico, tenemos las prestaciones adicionales, que están en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, la suspensión del plazo, las ampliaciones del plazo, mejoras en bienes y servicios que, digamos, respetando el pacta sunt servanda, las partes pueden encontrar eh, pueden encontrar acuerdos frente a los cuales, digamos, ante la identidad en las cuestiones esenciales de un bien o una parte de un bien para una obra, que está destinado para la obra, y que la entidad comprueba que tiene las mismas cualidades, las mismas características, puede hacerse ese reemplazo si es que no estaba previsto en la propuesta técnica del contratista. Y todo esto nace pues frente a hechos sobrevinientes no imputables, ¿no? Que es lo que da el derecho ya sea a prestaciones adicionales o de ampliaciones de plazo. Sobre las prestaciones adicionales de obra, las PAO, tenemos que pueden ser hasta la 15%, que son aprobados por la gestión administrativa de la entidad, desde el 15% por ciento para más al 30% se aprueban por el titular de la entidad, del 30 a 50, titular de la entidad previa autorización de la Contraloría General de la República. Y el cuarto brazo de este gráfico lo que hace no es poner un cuarto tipo de ampliación de plazos, sino más bien recordar que ese es el límite. El 50% es el límite y esto, si mal no recuerdo, es un aumento respecto de los límites que existían en las anteriores versiones de la norma, pero no va a dejar, me parece, de ser una fuente de controversias ante contratistas que se hayan visto forzados a, a desembolsar recursos y a realizar mayores prestaciones por una entidad que las ha solicitado y que ha prestado en muchas ocasiones disposición para la ejecución de esas prestaciones adicionales y a veces ha existido una aparente buena fe entre ambas partes para ejecutarlas y luego no se les ha dado la aprobación, ¿no? Es cierto que la ley ha insistido en esta posición de que alguien podría llamar formalista. Yo entiendo, digamos, la finalidad que tiene el Estado al colocarla. Es una disposición de la ley general y del reglamento que dicen las prestaciones adicionales no proceden en vía de regularización. Es decir, se busca en realidad cumplir con un principio que ya estaba en el Código Civil, que es que el contratista no puede hacer modificaciones en la obra mientras no tengan permiso del contratante, del comitente, en este caso la entidad. Em, y bueno, eso de momento. La gestión de adelantos.
son cuestiones que ya están puestas nuevamente, están puestas en la ley de contrataciones y son cuestiones muy reglamentadas sobre las cuales no hay mucho que debatir, me parece. Eh, Plazos de 10 días hábiles para la conformidad, para la gestión de pagos. En la gestión de adelantos se pueden entregar para liquidez o financiamiento, pueden ser directas para materiales o insumos, equipamiento y avance, inmobiliario y por avance. Los documentos de procedimiento de selección pueden establecer adelantos directos al contratista, lo que en ningún caso exceda en conjunto el 30% del monto del contrato original. Y bueno, ahora pasamos a resolución contractual, que es uno de los últimos temas, si no el último, para luego pasar a experiencias más específicas relativas a las cuestiones que he abordado durante mi exposición, digamos, con diapositivas. En la resolución contractual que estaba prevista en el artículo 68 de la ley, vemos cinco cuestiones que dan pie, digamos, a la posibilidad de resolver el contrato, es decir, de terminarlo y liquidar, o mejor, aniquilar el vínculo jurídico fruto de la suscripción del contrato, ¿no? Caso fortuito fuerza mayor, hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato, documentación falsa o inexacta, corrupción o incumplimiento imputable. Incumplimiento imputable creo que es el más. Me parece que también corrupción podría dar lugar a una controversia, pero digamos, la que es común y sobre la cual es más rico conversar es sobre la del incumplimiento imputable. Los efectos son el resarcimiento de daños y perjuicios y, bueno, como ustedes verán, en caso de corrupción no corresponde al resarcimiento al contratista. Existe un procedimiento de resolución. Para proceder con ello se hace un apercibimiento, perdón, eh, un requerimiento previo a la parte, por la parte afectada, quien exige el cumplimiento bajo procedimiento de resolución. Esto es muy importante. Hay trabajos doctrinales de profesores muy respetados que señalan que en realidad el interés del acreedor respecto al cumplimiento es manifiesto, es de perogrullo, colocar en la carta que es necesario cumplir bajo procedimiento de resolución y por tanto no es necesario colocarlo. Me parece más prudente que se coloque y con ello coincidir con la posición que tiene el codificador de este tema, Manuel de la Puente y Lavalle, y quien era de la opinión, quien era de esta opinión, que en la carta de procedimiento debe haber un apercibimiento, debe haber un plazo, conforme a ley, que en el Código Civil es 15 días, y acá también 15 días es uno de los plazos previstos, como ustedes ven en los plazos para subsanar, que tienen diferentes formas para ser calculados, y el apercibimiento bajo pena de resolución. Eso debe ser incluido en todas estas cartas. Lo resalto, ¿por qué? Porque ya me ha pasado en mis experiencias previas que la entidad remite a los contratistas cartas en las que habla de incumplimientos. Voy a referirme a otros vicios de procedimiento en unos minutos, pero quiero referirme ahora mismo al tema del apercibimiento que les indicaba que es muy importante hacerlo. Se decía, por favor, cúmplase con estas prestaciones X, Y y Z. Y cuando, digamos, uno estaba leyendo, para ser más gráfico, ¿no? Uno estaba leyendo esta carta que parecía una carta de resolución, ¿no? Yo estaba esperando llegar a la línea que se diría, si no se cumple con ello, si no se cumple hasta el término del día tal, con el cual se cumple un plazo de tales días, la entidad cumplirá con realizar todas las medidas que le caben bajo los mecanismos legales previstos, etcétera, etcétera. Una reacción equívoca, excesivamente amplia, vaga y ambigua. Soy de la opinión que debería ser un apercibimiento claro y preciso, es decir, si la entidad tiene una voluntad de terminar el contrato porque está convencida y para esto en realidad tiene que informarse con su supervisión y su gerente de obras, con un informe técnico que le explique la irreversibilidad de la situación del contrato, en fin, es una decisión importante. Resolver el contrato no puede ser una medida, mejor dicho, no puede ser la primera medida que una entidad tome ante un aparente incumplimiento. Es como en derecho laboral. Eh, Uno tiene delante de sí a un contrato, a un trabajador que ha incumplido alguna norma reglamentaria, alguna cuestión
de su desempeño y no, la primera reacción no puede ser despedirlo, salvo como es evidente que sea una cosa tan crasa, tan grosera, tan manifiesta y de magnitud. Ha perdido 3 clientes, ha perdido documentación importantísima que se le dijo, si tú pierdes esto, pues no tendría mucho sentido tu puesto de trabajo. Pensemos en supuestos así de extremos, ¿no? Claramente, un primer incumplimiento o un cumplimiento pequeño no ameritaría el despido de ese trabajador. Deberíamos tener esa misma óptica en un contrato de ejecución de una obra pública, porque ahí está en juego lo que dije a un inicio, la provisión de mejores condiciones de vida a nosotros, los ciudadanos del Perú, bajo la óptica de que el Estado, como toda sociedad políticamente organizada, debe aspirar al bien común. Entonces las entidades no pueden, no van a, no les va a ser posible proveer esas condiciones óptimas de vida si es que están resolviendo a diestra y siniestra sus contratos. Eh, y tampoco si es que no cumplen con los procedimientos de resolución adecuados previstos en la norma. Nuevamente, esto es un aspecto absolutamente reglamentarizado en el reglamento, valga la redundancia, pero unas cuantas guías que podemos extraer del mismo son estas, que se hace un requerimiento previo, se avisa de un efecto, que si es que no se cumple en ese plazo, se notificará una resolución o esta tomará efecto. Eh, Mínimo 10% del plazo vigente, es decir, estos son los métodos de cálculo que les decía del plazo que hay que otorgar para la subsanación del incumplimiento. 15% del plazo vigente, menor a 30 días, se otorgan 3 días cuando menos, y obras de más de 60 días, 15 días cuando menos. En este supuesto estamos alineados con el Código Civil. Excepciones al apercibimiento en el que no es necesario hacer el requerimiento. Se alcanzó el monto máximo de penalidades. El incumplimiento es irreversible, que se sustenta nuevamente por el área usuaria. Y se trata de causas graves. Caso fortuito, corrupción, documentos falsos, terminación anticipada. Aquí la resolución opera de pleno derecho. Eso es lo que dice el artículo 68, subnumeral 68.1 de la ley. Esto es, digamos, a lo que yo quería llegar, que es, digamos, una trayectoria, digamos, normal del contrato, si se quiere. Se otorga la buena pro, se perfecciona el contrato, se entrega el terreno. Eso puede suceder, digamos, evidentemente no es que yo piense que siempre hay un montón de tiempo entre el perfeccionamiento del contrato y la entrega de la obra para comenzar a ejecutar la obra. Es simplemente a objetos gráficos de completar la línea de tiempo. El inicio del plazo contractual, por lo general, la entrega del terreno es una de sus primeras condiciones y a veces puede incluir alguna más. El inicio de la ejecución física de la obra puede ser unos cuantos días después o ese mismo día, el inicio del plazo contractual, porque pueden existir una serie de cuestiones que realizar como parte de las prestaciones del contratista, como por ejemplo, después de la aprobación de su plan de obtención de licencias y autorizaciones, que se obtengan estas efectivamente y se pueda comenzar a ejecutar el proyecto. Las valorizaciones que están allí al medio, más o menos al medio, es para describir que es un fenómeno que se da a lo largo de toda la ejecución del proyecto. Las valorizaciones se presentan por lo general de manera mensual y se deberán pagar, si no me equivoco, los 10 días, es lo que dice el reglamento. Después de que se verifica que la ejecución del contrato, o al menos del porcentaje o, digamos, segmento de la obra que se está cuantificando, se ha verificado que está correctamente ejecutada, cuando menos prima facie, y se paga esa valorización. Eh, Pueden existir eventuales prestaciones adicionales de hora, las pagos, perdón, eventuales ampliaciones de plazo, por consecuencia de ello o por otras cuestiones. Se puede culminar la obra y existir eventuales observaciones y subsanaciones que dan ya a la recepción de la obra y a la suscripción del acta correspondiente. Luego, la liquidación de contrato y la posibilidad de que existan vicios ocultos que no se pagarán al contratista, sino, o sea, me refiero a su levantamiento. Y el contratista podrá en determinado momento solicitar la verificación de que no son vicios ocultos y que en realidad están bien y que no corresponde subsanarlos. Eso lo presentará a través de un informe, pero él podrá sustentar que no es necesario subsanarlos, sino que más bien forman parte ya de la obra y no son vicios ocultos. Eso es lo que puede suceder en un contrato que se ejecuta regularmente y en el cual no hay mayores sobresaltos, ¿no? Porque es muy extraño que un contrato se ejecute el día 1 y termine el día
X de su ejecución de obra, siendo que existen tanto malos contratistas como entidades poco cooperantes. Esto no es para atribuirle toda la responsabilidad a una de estas partes, porque me consta que existe de cal y canto en ambos bandos, si se quiere. También puede existir la situación en la que haya determinadas cuestiones que, digamos, las partes buenamente no han podido llevar a cabo durante la ejecución regular del contrato y las llevan a arbitraje y eso podrá tener un determinado, una finalización para el reconocimiento de mayores gastos generales, qué sé yo. Porque puede ser, eso es muy común, que se otorgan presiones de plazo y no se otorguen los gastos generales y el contratista considere que tiene derecho a ellos. Y bueno, esa controversia no ha impedido que se ejecute el contrato y se llevará por un canal separado. Eh, yo le había puesto escenario real aquí, pero en realidad simplemente puede ser un escenario, si se quiere, no irregular tampoco, pero más trágico. Podríamos ponerle esa etiqueta. Va a suceder que un contratista incumpla con el plazo, que se le comience a aplicar penalidades, que solicite una ampliación de plazo que luego le resulte insuficiente, que llegue al cumplimiento de este 10% de penalidades eh, aplicables y que permita la operación de pleno derecho cuando sea invocada para resolver el contrato. Puede existir varias cuestiones que sean más patológicas o más ordinarias, como por ejemplo la ejecución de garantías frente a un incumplimiento grave que lleva a la resolución, denegación de pretensiones de contratista ante la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, y una resolución de contrato mal practicada por parte de la entidad o incluso por parte del contratista, quién sabe. Hasta ahora no lo he visto, de hecho siempre he visto que la resolución viene cuando se practica por parte de la entidad y bueno, también una liquidación que se prolonga mucho en el tiempo, a pesar de que la obra se recibió en 2014. Yo tengo un caso que ya dejé de ver y por supuesto no daré los datos, ningún dato relevante em, que permita que ustedes lo identifiquen. Pero se trató de un proyecto de saneamiento en el cual las obras del proyecto fueron entregadas en 2016, de 2017 me parece, ya ha pasado algún tiempo, y la liquidación del contrato tuvo que verse en 2020 y algo, 2020, 2021, 2022. ¿Por qué tanto ustedes dirán? Se quiso hacer liquidaciones parciales, pero el criterio de la entidad fue no liquidamos nada hasta que se hayan cumplido todas se ha saldado, cerrado todas las controversias iniciadas, ya sea conciliaciones o sea arbitrajes. Y a veces determinados tribunales no cumplían con la promesa de ser céleres o de tener tiempo disponible para los casos que asumían, y esto llevaba a estos retrasos, ¿no? Em, y eso llevaba a liquidaciones súper inoportunas o tardías, mejor dicho, ¿no? Em, bueno, eso me llevaba hasta acá. Como conversé con el círculo de arbitraje con el Estado, me iba a enfocar en el asunto de contrato de obra. Em, el reglamento y la ley son absolutamente detallados al respecto y la verdad es que no valía mucho la pena estar leyendo cada disposición para explicarlo. Yo quería abordar dos cuestiones referidas a la interpretación y a lo que sucede después de una resolución en contratos de ejecución de obra pública. Y luego, por supuesto, vamos a tener un espacio para conversar cualquier duda que ustedes tengan al respecto, si es que aún hay tiempo. He abordado lo de interpretación e hice mucho énfasis en ese asunto porque, les insisto, me parece un asunto indispensable, ya sea en la formación de estudiantes de derecho como en la formación práctica y continua, el recuerdo constante de los profesionales, ya sea de las entidades públicas o de los contratistas, y por supuesto también de las personas que trabajamos en los equipos legales de esas contratistas y entidades públicas, recordar cuáles son los criterios aceptados con los cuales se interpreta el contrato.
Creo que es posible, por cierto, diferir de esta propuesta que hago, que he hecho, pero me parece una de las más, digamos, mainstream, una de las más ordinarias, ordinariamente adheridas, si se quiere, por parte de la mayoría de profesionales que conozco y que, digamos, uno lee un manual de otro país o de otro lugar y las diferencias son eh, bastante mínimas, ¿no? Existe a veces coincidencia en uno y dos de estos métodos y luego se dice, no, pero en este tercero yo pasaría este cuarto yo pasaría al tercero y luego el tercero. Hay jurisdicciones en las cuales las negociaciones tienen un valor supremo y otras en las cuales son inadmisibles, tomadas como absolutamente irrelevantes. En nuestro contexto, por ejemplo, en el Perú, en un contexto en el cual tenemos el Código Civil, las negociaciones tienen un papel bastante secundario, siendo que primero lo que rige es el texto del contrato, luego lo que sale expresado en ellos, digamos, con la interpretación sistemática, luego la voluntad de las partes, luego existe la interpretación que debe salir a partir de la función que tiene el contrato y esa función solo se determina cuando uno piensa en la industria y en los contratos que son similares a ese contrato. Es decir, uno comienza a pensar en, a ver, yo he suscrito un contrato que es para una planta de tratamiento de agua, ¿qué es el estándar en otras plantas de tratamiento de agua de este nivel, de esta magnitud, que tienen este tipo de funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando uno piensa así, es con perdón, con ese criterio con el cual uno debe leer las disposiciones y no tanto lo que salga en las negociaciones, porque es lo que se negoció y no se ha incluido dentro del contrato. Cerrando nueva sección general que traté de hacer, voy a referirme a un supuesto de hecho práctico, como dijo María José al inicio. La ejecución de un contrato puede verse seriamente interrumpida, seriamente complejizada, debido a una reacción descuidada de cómo se interpretarán y aplicarán los documentos contractuales en una ejecución de obras. Por ejemplo, me he topado con contratos en los cuales está la lista de documentos contractuales en las condiciones generales, ¿no? En las condiciones generales se ha puesto, existirá estos documentos con prelación tal, X, Y, Z, por ejemplo, unos 10, y se señalará, ¿no? Los documentos superiores son los que tienen mayor prelación, esos son los que guían y, digamos, iluminan cómo deben interpretarse los demás documentos. Pero luego sucede con cierta frecuencia que estos documentos son modificados en la sección de condiciones especiales y se colocan cosas, francamente, que dejan a uno perplejo. Voy a referirme a un primer supuesto. Se señalaba que el expediente técnico era el que regía primero. Junto a ese expediente técnico venían las condiciones especiales, luego las condiciones generales, luego los planos de obra que se elaboraban, digamos, con el replanteo del contratista. Disculpen los sonidos externos, por favor. Y, perdón, no controlo el paso de las ambulancias por Jaime, perdón. Em, María José, ¿se escucha bien o sigo nomás? O sea, No, puede seguir, se la escucha normal. ya, perfecto, porque a mí me está destruyendo los tímpanos la ambulancia, No, no perdón. se preocupe, por acá también hay ruido, pero creo que no es muy percibible. Muy amable. Disculpen a todos los oyentes por esta distracción. Em, Les decía que la modificación de la prelación de documentos que sale para ser interpretados contractualmente en las condiciones generales por parte de las condiciones especiales o particulares lleva a veces a problemas bastante complejos de llevar, de sobrellevar cuando uno los está leyendo después del calor de la redacción del contrato. En las condiciones particulares pueden, en ocasiones, por ejemplo, ya, el primer supuesto que yo recuerdo es el que les acababa de mencionar, el EPT técnico primero, condiciones especiales, generales, etcétera, etcétera. Y luego se decía en las condiciones especiales
que se mantendría ese orden, pero que cuando haya problemas, eh, las órdenes del gerente de obras en el sitio de las obras, en el lugar de las obras, podían sobreponerse a los documentos de los planos elaborados por el contratista. ¿Cuál era el objeto, digamos, de esa modificación, siendo que igual lo dejaba en un escalón bastante más bajo de lo que se esperaría ese tipo de indicaciones? Porque en efecto, a veces ciertas indicaciones que hacen los gerentes de obras para confrontar determinados problemas en el sitio de las obras, después de haber consultado, por supuesto, con la entidad, llevan a modificaciones que es necesario tener en cuenta por cuestiones de seguridad, de integridad de la obra en general, en fin, para abordar cuestiones que no están previstas en el expediente técnico, etcétera. Y uno se confrontaba con partes que durante la ejecución de la obra le habían dado una prelación a ese documento, es decir, a esas modificaciones dadas in situ, una prelación máxima. O sea, modificaban al expediente técnico. Y a lo largo de toda la ejecución del contrato se le había dado ese valor. Era bien difícil conciliar una visión, digamos, que siga siendo coherente con nuestro sistema jurídico, digamos, que prevé que es el texto del contrato el que debe ser respetado y ese es el pacto sunt servanda al que deben remitirse las partes, mientras tenías una conducta relativamente homogénea durante a veces, tal vez no años, pero bastantes meses, ¿no? Ese es un primer problema que se me ocurre y que normalmente se puede, digamos, resolver tratando de apelar a que esas circunstancias fueron específicas y que fueron justificadas en su momento y que deben resolverse con privilegiar el texto, como dice la norma, porque no hay sustento jurídico para invocar la supervivencia, digamos, o sí, la continuada supremacía de esas disposiciones que tenían un valor inferior. Ese fue un primer supuesto bastante retador cuando me lo topé en su momento. Pero otro supuesto también bastante retador fue el siguiente. Fíjense, un listado normal de condiciones generales de la obra. Expediente técnico, mejor, el convenio del contrato, las condiciones particulares del contrato, su expediente técnico, condiciones generales, planos del periodo donde se está elaborando el expediente y otros documentos. La oferta del contratista, en fin, la carta de aceptación. Son documentos que por lo general pueden tener una prelación mayor o menor, pero dan muy poco valor interpretativo a ambas partes. En fin, lo relevante es lo que salía en la condición particular que modificaba esa disposición y a la cual había que darle un sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones particulares suplantan, o mejor dicho, complementan de manera, desdibujan, reescriben lo que sale en la condición general. Y en este caso, lo que nosotros nos encontramos con mi equipo fue una disposición que decía, junto con esos documentos, prevalecerán también estos otros y 5 documentos más. Eh, ¿Cuál sería la respuesta de ustedes, estimados? ¿Serían que esos documentos suplantaban en prelación, eran absolutamente superiores a los 10 que salían en la condición general? ¿O iban al final? Cuando yo me acerqué al problema junto con mi equipo, lo que detectamos es que la verdad no podías leerse una práctica absolutamente homogénea y relativamente uniforme que uno pudiera decir, ah, mira, ese es el sentido que ambas partes le han estado dando a esta disposición, porque surgían nuevos temas en los cuales debíamos desambiguar una decisión recurriendo a los documentos del contrato. Y parte de esa labor exigía encontrarle el peso o la prelación, la jerarquía, la mayor jerarquía o menor jerarquía a los documentos. Y francamente, estos documentos adicionales no se sabía dónde estaban, si por arriba o por abajo, si es que modificaban uno a otro.
Nosotros, por ejemplo, consideramos que determinados documentos podían estar más abajo, porque además esa era la consideración que se le habían dado de documentos adicionales, referenciales, que no sobreescribían a los que ya estaban en las condiciones generales. Luego nos topábamos con documentos que en realidad nosotros decíamos, si queremos si queremos, perdón, coincidir con el sentido de que es una cláusula especial y que sobrescribe a las anteriores, pues podrían estar arriba, porque además no son demasiado conflictivas. Pero habían documentos que nosotros realmente nosotros decíamos, estos sobrescriben, o sea, digamos, toman el lugar de uno de los documentos que ya están en el listado original, si se quiere, de las condiciones generales. Era, como le decimos, como les digo, perdón, disculpen, un problema complejo que nos dejaba perplejos, para la redundancia nuevamente. Em, el asunto se resolvió porque el asunto era una gestión contractual. El asunto se resolvió por la asunción de responsabilidad de la contraparte, es decir, la entidad en determinadas comunicaciones. La obligación más conflictiva, esto el equipo técnico del contratista no lo había avistado y nosotros pudimos verificarlo, se había decantado por una lectura que era conciliable, reconciliable, como quieran ustedes verlo, con una lectura medianamente ordenada que nosotros habíamos propuesto y que se derivaba del contrato. Pero esta redacción es evidente que puede generar muchos problemas. Y ahí también se genera el reto de decidir cómo confrontarlo de manera colaborativa. Yo creo que siendo que la equidad y colaboración son principios con los cuales deben interpretarse y ejecutarse este contrato que se ejecuta al amparo de esta normativa, debe llevar a la reflexión a los contratistas para abordar de manera transparente con sus comitentes. Oigan, el contrato se firmó, no voy a pedir una adenda, pero en todo caso firmemos un acta de acuerdos en las que declaremos cuál es la interpretación que le vamos a dar a esta disposición, generemos un documento bilateral, yo te formulo una consulta y coincidimos con esa interpretación, si es que es lo más razonable. Pero esto de poner los problemas bajo la alfombra no funciona bien en la vida, no va a funcionar bien en la ejecución contractual de proyectos de infraestructura o de obra pública. Es mejor abordarlo de manera sincera, transparente y estratégica con el equipo legal que los esté asesorando a los contratistas y el equipo legal que esté asesorando a las entidades públicas. Nuevamente, sin la espada de Damocles de la Contraloría General de la República y el miedo a la firma que se ha generado eh, por lo general. Esos eran los temas, sobre todo de interpretación, que quería compartirles, por citarles algunos. Em, y luego quería abordar un aspecto muy curioso que, digamos, nosotros tenemos las disposiciones de recepción del... Deme un segundo que quiero compartirlas porque no las he colocado en la presentación porque, como les reiteraba, no tenía mucho sentido. Deme un segundo, recepción. Acá está. Voy a proyectarles mi pantalla de SPIG. El subcapítulo 9, si no me equivoco, es el del título 4 de ejecución contractual, si mal no recuerdo del reglamento, del reglamento de la ley 32069, lo que dice es culminar la ejecución de la obra, el contratista solicita la supervisión a través de una anotación en cuaderno de incidentes, se dan una serie de plazos, los cuales están, perdón, creo que han estado compartiendo, disculpen. ¿Me confirman que se está viendo la pantalla de SPIG? Sí, ahora sí se ve. Gracias, disculpen. Pensé que ya lo estaba compartiendo. Les decía, en este artículo 212 y siguientes, tomos son numerales, se prevé un procedimiento bastante reglamentado sobre cómo sobre cómo realizar la recepción
un poco que era inútil transcribir todo esto en una PPT. Lo curioso es, y a esto iba, con lo que quería terminar mi exposición, para luego pasar a las preguntas. Lo curioso es, y denme un segundo que dejo de compartir porque esto, como les digo, son cuestiones que ustedes no es que tengan que verlas siempre. Stop share. Denme un segundo, por favor. Ya, gracias. Tenía que tomar un poco de agua porque me estaba quedando sin aliento. Em, el asunto de la recepción, nuevamente, está absolutamente reglamentarizado en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, a partir del artículo 212 y en sus varios subnumerales y literales. Y también está así la disposición que se refiere a la liquidación de obra, pero es bien curioso lo que uno se ha encontrado, y acá hablo nuevamente desde mi experiencia, y eso era lo que quería comportar el día de hoy, cuando estamos frente a resoluciones del contrato. Es decir, cuando hay terminaciones del contrato porque se considera que existe un incumplimiento fundamental del contratista, un incumplimiento irreversible en los términos actualmente de la norma, se ha alcanzado el límite de penalidades, existen varios supuestos. En ocasiones las entidades han considerado que estas disposiciones de recepción son solamente aplicables a los supuestos de resolución del contrato, perdón, son aplicables a los supuestos en los cuales un contrato es terminado de manera ordenada. It est, es decir, supuestos de contrato terminados en su plazo o con ampliación de plazo, pero se terminaron y no hubo mayor conflictividad entre ambas partes. Es decir, ellas comenzaron a decir, no, pero es que no hay un artículo en el reglamento sobre cómo proceder cuando te hemos resuelto el contrato y por tanto al día siguiente te quieren expulsar del sitio de las obras, poniendo en riesgo la propia integridad del proyecto y de sus instalaciones. Y acá se da un problema de conflictividad que trasciende a, digamos, la mera posesión del proyecto, porque acá podría considerarse que lo que está en debate es la mera posesión del proyecto. Sin embargo, eso no es lo que está, digamos, no es lo relevante o lo más trascendente aquí. Lo trascendente allí es no solo el interés del comitente, es decir, de la entidad, de recobrar un bien que es, por supuesto, de dominio público, que por accesión es de dominio público, como cualquier parte del territorio nacional, elaborado con presupuesto público, ¿no? Que está dedicado para el bienestar de la población. Por ahí creo que el interés de la entidad de recobrar la posesión de las instalaciones de un proyecto de obra pública es más que claro, pero también se encuentra con el interés legítimo, en mi opinión, de los contratistas. Es decir, un contratista espera que se elabore un comité de recepción, que él pueda participar de él o que puedan sus profesionales acompañar a las constataciones físicas e inventarios que se realicen respecto del proyecto. ¿No es así? Porque si no, podría darse una medición unilateral injusta en la cual precisamente no se observe uno de los principios con los cuales debe regirse la norma, que es el de equidad y colaboración, por más que estemos ante supuestos nuevamente en los que se está dando conflictividad entre las partes. Y yo creo que precisamente para evitar desproteger a una de las partes y que no pueda contar con elementos de prueba para acreditar lo que ha ejecutado, más aún siendo que los contratistas en proyectos sea de suma alzada o de precios unitarios, se le va a consultar por obra ejecutada y culminada y construida. Entonces, por tanto, ese interés de contar
con la información adecuada de qué es lo que construyó y en qué condiciones lo construyó, es decir, poder acreditar que ha cumplido con las condiciones del pago en términos del Código Civil, es un interés fundamental que debe ser cautelado por el ordenamiento y que no debe ser eh, desdeñado o inobservado o irrespetado, como querramos llamarlo, por parte de los funcionarios públicos y de las entidades y sus supervisores. Yo creo que precisamente ayuda a una pasada de página, a ir a las soluciones de a ir a los mecanismos de solución de controversias de manera pacífica, el que las partes digan, ya, ok, me resuelto el contrato, me quedo acá, me retiro de la obra en tantos días, en medio de esos días en los que yo estoy retirando a mi equipo personal, a mi personal, perdón, y a mis equipos, maquinaria pesada, materiales, si es que, no, materiales no, perdón, la maquinaria pesada, el personal. Esto requiere, pues, en efecto, un inventario, requiere un traslado ordenado de qué es lo que está en la obra, a eso es el inventario. Y eso exige la participación bilateral, junto con el supervisor de la obra, por supuesto, para que sea un garante técnico. Pero cada parte debería poder contar con periodos en los cuales pudieran realizar participar de estas actividades y que no se considere que ese supuesto no previsto en la norma habilita a las entidades a actuar de manera negativa para la acreditación del cumplimiento del pago por parte del contratista. He tratado de ser lo más detallado posible con las limitaciones de la materia, porque no me tocaba leerles cada dispositivo de la ley ni del reglamento, estimados oyentes. Les agradezco por su paciencia y por supuesto quedo a las consultas que ustedes tuvieran respecto a la materia. Doctor, gracias. Justamente por el interno han dejado dos preguntas. La primera es, ¿considera que el marco normativo actual regula adecuadamente las particularidades de cada tipo de prestación o existen vacíos que deberían ser corregidos para reducir conflictos durante la ejecución contractual? A ver, refiriéndome a los proyectos de ejecución de obra pública, que es el asunto de mi ponencia, yo creo que no sé si es que es un defecto de formación mía en el cual yo junto con la ejecución de proyectos de obra pública me he formado con la ejecución de proyectos que están excluidos de la aplicación de la norma de contratación pública, ya sea el decreto 1017 en su momento, luego la ley 30225 en su momento también, y esta. Junto con proyectos de obra pública he trabajado con proyectos que están excluidos de la norma. Y la verdad, el margen de discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos y los contratistas también para llegar a soluciones siempre es bienvenido para esos supuestos. Es decir, la verdad, yo al menos como por lo general defensor de contratistas, pero en mi opinión creo que soy alguien que en ocasiones he podido conciliar y entender las preocupaciones de los funcionarios públicos de muchas entidades públicas, muy respetables, por cierto. No considero que sea una cuestión de regular más, sino de que hayan disposiciones que permitan una mayor discrecionalidad a las entidades públicas para que lleguen a soluciones em, más comprensibles y que permitan la entrega ordenada de infraestructura pública que, nuevamente, la función de toda comunidad política organizada es el bien común. ¿Cómo se obtiene el bien común? A través de la condición, de no solo, por supuesto, pero una parte muy importante de la provisión de condiciones de vida aceptables y decentes para las personas. Entonces, eso no va a lograrse si es que tenemos una ley y un reglamento absolutamente detallado que ha, digamos, ha presentado un catálogo de principios con los cuales debe interpretarse la norma y eso es bienvenido, pero que al mismo tiempo tiene una serie de disposiciones absolutamente, no voy a decir restrictivas de plano, porque la verdad es que a veces los contratistas y las entidades públicas igual llegan a soluciones sin necesidad de, digamos, llegar a irregularidades también, porque eso también yo creo que es una preocupación legítima por parte del legislador.
eh, pero me parece que el conocimiento del Código Civil permitía en muchas ocasiones llegar a soluciones más, más sostenibles en el tiempo, porque yo creo que un gran problema se conecta con esta pregunta y escapa un poco ya al ámbito específico de la pregunta formulada, María José, si me permites extenderme un poco más. Eh, Creo que evidentemente nadie considera que el Código Civil sea perfecto. Es algo que muchos de nosotros entendemos los primeros días en el aula y probablemente esta norma tampoco lo sea, probablemente ninguna. Nuestra constitución, ninguna norma, todas las normas van a estar siempre, va a ser posible formularle algún tipo de observación. Pero con lo que nos estamos confrontando actualmente es a la necesidad desordenada de actualizarnos innecesariamente respecto de normas, y respecto de modificaciones que se realizan a las normas que salen cada 5 años. Me parece que es el promedio de renovación legislativa de la normativa de contratación pública en nuestro país. Eso me parece que es insostenible porque no genera la profesionalización del sector público, que constantemente va a necesitar revisar nuevamente las disposiciones. Tenía ya más o menos un esquema ordenado de, ya, ¿cómo voy a hacer la recepción? Y luego recibe esto, ¿no? De hecho, si ustedes se dan el trabajito de revisar la norma, como he hecho yo, van a encontrar que hay modificaciones que salieron a los muy pocos días a través de directivas, a través de documentos apartes. La fe de ratas que sale al final es extensísima y no sale arriba. Es decir, sí o no que cuando nosotros en nuestra actividad profesional revisamos y hay muchas fees de rata que salen artículo 119 y uno la ve que está modificado y sale por fe de ratas, esta modificación sale así. Hay no voy a decir cientos, perdón, eso sería tal vez muy atrevido, pero hay numerosas erratas que salen al final de la norma y de su reglamento, lo cual dificulta muchísimo más la comprensión de la misma. Y, digamos, esta norma, digamos, ha nacido hace poco. Si mal no recuerdo, fue promulgada la ley en 2024 y el reglamento fue publicado en 2025, si mal no recuerdo. No, 2025 es, sí, 2025 es de enero, de 2025 es el reglamento y 2024 es la ley. Y a finales del nuevo gobierno que empiece, sea cual sea el signo político que tenga, habrá una nueva norma de contratación pública, se llamará igual, tendrá el mismo catálogo de principios, se extenderá a que los principios también sean criterios de interpretación del contrato, por ejemplo. Em, el principal problema es la modificación constante de estas normas. Junto con, a mi parecer particular, que creo que amerita un análisis con mucho, digamos, con una playa de profesionales de ambos lados y de árbitros para que ellos consideren también cómo es que la ejecución contractual puede beneficiarse, si ya sea de menores disposiciones en una parte, una menor reglamentación en otras y mayor reglamentación, ya sea en directivas internas de las entidades, lo cual también nos lleva al problema del inicio, ¿no? Esta norma se sacó, o sea, digamos, la ley general, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que es de 1990 y algo, 97 me parece, fue creada precisamente para evitar estos problemas y que ninguna entidad pública, que eso era lo usual, tuviera su propio reglamento particular de cómo contrataba obras y servicios y bienes. El Rule Cop fue un primer avance, pero era una sábana de disposiciones cambiadas. Un párrafo se cambiaba por el otro, sacaba un decreto supremo, salía un decreto legislativo, salía una norma presupuestaria, un decreto de urgencia. Si alguna vez han ido a una biblioteca a buscar el texto antiguo de una Rule Cop, mejor dicho, de un Rule Cop, que era un reglamento único de licitaciones y contrataciones de obra pública, que era de los 80, me parece, o de los 70, originalmente la norma, apreciarán algo que a lo que peligrosamente nos estamos acercando, a una telaraña legislativa en la cual ni el funcionario ni el contratista se beneficia. Podría decir eso, María José. Respecto a esa pregunta, claro. Bien, doctor. Y la otra pregunta que nos hace Rafael Mendoza es,
Luego de alcanzado el máximo de penalidad por el contratista, se resuelve el contrato correspondiente de considerarlo la entidad, ejecutándose la garantía de fiel cumplimiento por el tope del 10%. ¿Qué hace la entidad con la diferencia de penalidad no aplicada? ¿Cómo la resarce? No sé si podrías leerme de nuevo la pregunta porque no he entendido muy bien el sentido de la misma. O sea, he entendido la primera parte en la que él consulta si cuando se cumple el límite de penalidades se resuelve el contrato. ¿Eso fue lo que se consultó? Sí, dice, luego de alcanzado el máximo de penalidad por el contratista, se resuelve el contrato correspondiente de considerarlo la entidad, ejecutándose la garantía de fiel cumplimiento por el tope del 10%, que pasa con la diferencia de penalidad no aplicada. ¿Cómo lo resarce la entidad? Creo que lo que no entiendo es cuál es el saldo de la penalidad. Es decir, no sé si el señor Mendoza se refiere a el otro 90% de que se puede... esa es la parte que no logro comprender de Creo que su se pregunta. refiere al 90. Digamos, a ver, lo que normalmente sucede es que se llega al 10% de penalidades y lo que adquiere la entidad es un derecho potestativo a ejercer su derecho de resolver, digamos. Derecho, por decirlo de una manera, es un mecanismo, es una forma de extinguir el contrato. El comitente lo que hace es decidir resolverlo si es que considera, como decía hace un rato, que la situación es irresoluble. Irresoluble en el sentido técnico, ¿no? De que ya con ese contratista no hay solución de continuidad. Si se resuelve el contrato al alcanzar eso y pues lo que hace la entidad, por lo general también ese mismo día o un día después, es resolver, perdón, ejecutar las cartas fianza de fiel cumplimiento que tendrán un importe relevante, como ya he dicho también hace unos momentos. Lo que sucede ahí es que la entidad tiene tanto un contratista que ya no va a tener y por tanto va a tener que relicitar el proyecto y va a tener el dinero de las cartas fianza ejecutadas. Eh, En realidad la duda que siempre se me genera a mí es sobre todo con contratistas, por supuesto, que tienen voluntad de cerrar el contrato y que consideran que las penalidades han sido indebidamente impuestas, porque además, a ver, eh, cuando estamos ejecutando este tipo de contratos, los contratos públicos, tanto en el contratista como en la entidad, ojo, olvidamos la aplicación de las normas de derecho privado. O sea, es cierto que tienen un nivel supletorio bastante bajo, pero las olvidamos completamente y en realidad son bastante aplicables. ¿Y por qué les traigo a colación? Porque en realidad el llegar al 10% de las penalidades es un escenario bastante extremo al que se llega por lo general porque en el periodo de elaboración del contrato, ninguna de las partes, es así, ninguna de las partes perdón, en cómo redactar su cláusula arbitral, por ejemplo. Ninguna de las partes piensa cómo redactar, o sea, si las penalidades son muy altas. Normalmente piensan, oye, ¿cómo voy a calcular esto? Es algo común, ¿no? Es un contrato a suma alzada, pero tiene un componente en el que tienen que ejecutar un túnel. Y se preocupan de que en el periodo de formulación de consultas, esa parte del túnel, ese segmento, sea cambiado a una modalidad de precios unitarios. Esas son las preocupaciones de los contratistas y de la entidad en algunas ocasiones durante el periodo de formulación de consultas. Nadie piensa en cómo formular las penalidades. Y las penalidades, por más que tienen un procedimiento de cálculo acá, en numerosos o innumerables contratos, he visto que se adoptan cuantías de cláusulas penales altísimas en las que se pone todo el costo del contrato por un día. Me refiero a, o sea, si un contrato tuviera 100 días y dividimos el precio del contrato por esos 100 días, ese 1% se aplica diario. Entonces, en 10 días nomás ya se alcanza ese límite penalizable y, o mejor, no de 10 días, sino en una parte muy pequeña de la duración de ese contrato se llega a ese 10% y se llega a la solución extrema de la resolución. La verdad, a la entidad no le conviene ese tipo de situaciones. A lo que la entidad probablemente le convendría es abordar con seriedad al contratista y decirle, si sigues con esa situación y no me das garantías de que vas a poder cumplir,
ahí sí te resolveré el contrato y abordaré económicamente la obra eh, y tendré que relicitar. Pero lamentablemente ahí la entidad es la que pierde más, porque va a tener que pasar por un proceso de relicitación que probablemente tome un tiempo, cuando menos 6 meses, 8 meses, un año, quién sabe si más, si es que los procesos quedan desiertos. No es poco común haber trabajado yo como parte de mi equipo con contratistas que están a punto de que se les resuelva el contrato cuando la entidad ha relicitado ese contrato por cuarta vez. Y más parece un problema en que la entidad considera que solo con la penalidad recaudada y solo con las cartas fianza ejecutadas está cumpliendo con su deber funcional. En realidad su deber funcional es llevar los proyectos a término. Y eso no lo cumple imponiendo cláusulas penales leoninas ni llegando al extremo de resolver. Me parece que la entidad no es la que se beneficia con ese tipo de situaciones. Y no es un asunto tampoco de por qué la penalidad no debería cobrar más penalidades que ese 10%. En realidad, la entidad es la que no ha pagado parte de lo que faltaba del precio del contrato, si se da cuenta usted. Le digo, digamos, a las personas que haya consultado y la persona que tenga dudas similares. Es el comitente quien no ha pagado las valorizaciones que por X razones considera que tienen observaciones que tienen que hacérsele y que el contratista considera con motivos o no que son infundadas por ser formalistas o por contener requisitos que no están ni en la ley, ni en el reglamento, ni en el contrato o en los documentos de licitación. Entonces, en realidad, no es una situación en la que el contratista tenga la sartén por el mango, si se quiere, porque luego el contratista va a tener que someterse a un proceso arbitral para solicitar el reembolso, la restitución de esas garantías, o del monto de las garantías, perdón, el monto ejecutado durante la resolución, los daños que correspondan, porque además, como decía al inicio, en muchas ocasiones estas resoluciones dan lugar a daños y perjuicios por faltar a la buena fe durante estas negociaciones que se estaban manteniendo para llevar a buen término el contrato. En medio de esas negociaciones, muchas entidades resuelven el contrato, a pesar de que estaban haciendo negociaciones para llevar a buen término la obra, y por tanto el contratista seguía ejecutando, seguía trayendo materiales, a veces conseguía un préstamo para financiar determinado aspecto de la obra. La tipología de casos que he tenido delante de mí de ese tipo, en el que más bien la ejecución de las fianzas y la resolución eran el peor remedio para la solución, el peor remedio para el problema, es bastante numeroso y por tanto no me iba a pensar o sea, digamos, señor que formuló la pregunta, yo no vería el problema por el lado de qué hace la entidad con las penalidades que no pudo cobrar. Más bien es un problema de qué hace la entidad frente a un contrato resuelto y a unas penalidades impuestas indebidamente porque fueron altas y no están cumpliendo las disposiciones del Código Civil que dicen que las penalidades pueden ser reducidas, que dicen que las obligaciones no pueden ser exigidas cuando una condición precedente es necesaria ser cumplida y la entidad no las cumple. Todas esas cuestiones son cuestiones del Código Civil que lamentablemente no se observan. El 362 muchas personas lo toman como una disposición inútil, digamos un canto de sirena, o no un canto de sirena, corrijo mi expresión, como una disposición gaseosa, si se quiere, porque exige la buena fe. Bueno, una aplicación absolutamente concreta, concretísima, me parece, de la buena fe, es exigir buena fe cuando se está negociando el buen término de la obra y hay una resolución intempestiva, prematura, que se está realizando en medio de negociaciones que se están llevando a cabo con todas las competencias, por supuesto, sin ninguna irregularidad. Y eso lleva a que se haya cometido un hecho antijurídico y que el contratista pueda reclamar, como en muchas ocasiones lo ha hecho exitosamente, daños y perjuicios a la entidad y sea resarcido por esos daños emergentes. No veo que la entidad sea la que, digamos, está indefensa, si se quiere, por utilizar un término muy hipérbole, si se quiere. No es la entidad la que se ve indefensa frente a los contratistas en ese supuesto. Es lo que le diría al inicio, ¿no? Me imagino que hay una tipología mayor
supuestos con los cuales no estoy familiarizado de situaciones en las que la entidad podría estar viéndose canibalizada o, digamos, no sé, perjudicada por contratistas que no cumplen. Eso creo que también, sí, por supuesto, es una realidad, pero no es algo que se resuelva solo con una actitud perjudicial a la negociación o de rompimiento de tratativas y de la ejecución contractual. Por lo general, lleva a la perpetuación del problema que la entidad quiere resolver y no puede, por esta falta de cooperación de las partes y el olvido de muchas disposiciones del Código Civil que deberían regir respecto de la ejecución de contratos de obra pública. De acuerdo. Ahí creo que ahora sí llegó mi tiempo, pero no sé si hay más preguntas. Sí, no, con eso ya estamos por dando finalizada la presente sesión. Creo que a nombre del CAE y de todos los presentes les agradecemos y esperamos que los conocimientos impartidos por ustedes sean de utilidad para todos en su desarrollo académico. Así Eh, que muchas gracias por acompañarnos. no, gracias a ustedes. Le reitero mis gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado y le reitero en mi explicación a los oyentes de la audiencia que no quería atosigarlos con una PPT repleta de disposiciones. Esa no es la manera en la que se aprende la norma, digamos, en un conversatorio de este tipo. Me pareció que era más útil conversar de mi experiencia y de las cuestiones más relevantes que se olvidan durante la ejecución del contrato. Así que les reitero esa explicación y mi agradecimiento. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo taller de contrataciones públicas y arbitraje y que tengan una excelente noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.